Sierra de Historias, con Alberto Garín. Cuando Felipe II concibió el monasterio del Escorial, no solamente tenía en mente un tradicional monasterio real hispano, de aquellos cenobios en donde los monarcas se reservaban un espacio para sus retiros espirituales o incluso para sus tumbas, para la eternidad. Felipe II en mente tenía la construcción de un edificio que debía simbolizar la perfecta monarquía católica. En plena reforma protestante, convertido Felipe II en el gran adalid del catolicismo, el Escorial debía ser el ejemplo máximo de ese correcto catolicismo. Hemos estado viendo todas las estructuras arquitectónicas que iban obedeciendo a ese programa artístico-político. Es el momento de abordar la decoración, sobre todo pictórica, que también seguía esos lineamientos de la correcta monarquía católica, hasta el punto de que Felipe II demostró que tenía muy claro en su cabeza cuáles tenían que ser los mensajes que había de transmitir a través de esas diferentes estancias del monasterio del Escorial, desde el acceso a través de la biblioteca, a la llegada al interior de la iglesia, o incluso en otros espacios, digamos, secundarios, como el convento, que estaría reservado exclusivamente para los monjes, o incluso esa galería de batallas, dedicada especialmente para los embajadores. Todo ese programa iconográfico lo tuvo en su cabeza, y lo tenía tan en su cabeza que se obsesionó por buscar los artistas que mejor pudieran reproducirlo, lo que le llevó a elegir no quizás a los nombres más significativos, que fue descartando. Quizás el más conocido en ese debate es el Greco, pero antes del Greco ya hubo otros, muy del gusto de Felipe II, que no entraron en la jugada, como Tiziano. El principal elegido fue Pellegrino Tibaldi, y sobre todo fue el principal elegido porque fue quien mejor se ajustó a las necesidades iconográficas que dentro de ese programa político-artístico de la buena monarquía católica tenía Felipe II. En febrero de 1563 se colocó la primera piedra del monasterio de El Escorial, un monasterio real con el que el rey Felipe II quería conmemorar la victoria sobre las tropas francesas en la batalla de San Quintín el día de San Lorenzo de 1557. El Escorial, construido inicialmente bajo la dirección del arquitecto Juan Bautista de Toledo, tenía por objeto convertirse en el modelo del monasterio real renacentista, sobre todo porque para esa segunda mitad del siglo XVI, el Renacimiento era visto como la forma artística católica por antonomasia. Esa consolidación del Renacimiento católico desde el punto de vista arquitectónico también había de hacerse en el ámbito iconográfico, y el rey Felipe II se involucró personalmente en ello. El monasterio había de ser el contenedor de una serie de pinturas que habían de reforzar el discurso del monarca. Todos los saberes conducían a Dios y los buenos reyes católicos eran los responsables de garantizar ese camino. Antes de 1563, Felipe II ya había mostrado una clara querencia por determinados artistas, en especial Tiziano. Un veinteañero príncipe Felipe se reunió con Tiziano en Augsburgo en 1551 y le encargó la serie de las poesías. Estas poesías fueron una serie de cuadros mitológicos extraídos de las Metamorfosis de Ovidio, concebidos con las soluciones estéticas propias del Renacimiento que Tiziano manejaba a la perfección y en las que había una alta carga erótica. Los cuadros habían de ser para uso personal del príncipe Felipe, mostrando así cómo ese erotismo tenía cabida en el ámbito privado del futuro Felipe II, más allá de su política católica pública. Los temas elegidos fueron el resultado del consenso entre el artista y el príncipe, que intercambiaron varias cartas al respecto y que muestra el interés que Felipe II tenía en los temas que deseaba para sus obras de arte. Esta serie de las poesías estaba concluida para 1562. Felipe II quedó muy satisfecho,
de modo que el rey pensó en Tiziano cuando empezó a concebir todo el programa iconográfico que había de ornamentar el Escorial. De esta manera, en 1564, Felipe II encargó a Tiziano un cuadro sobre el martirio de San Lorenzo, replicando una versión previa realizada por el mismo Tiziano para los jesuitas de Venecia. Un cuadro que llegó a El Escorial en 1567, al llamado Monasterio de Prestado, el conjunto de casas que alojó provisionalmente a los jerónimos en tanto terminaba la obra escorialense. En esa iglesia de Prestado quedó el martirio de Tiziano, pues Felipe II consideró que la obra no se ajustaba al programa iconográfico que el rey tenía en su cabeza. Pese a lo atractivo de la composición, los tonos oscurecidos del cuadro no le convencieron al rey, que quería una obra más luminosa para que lo allí narrado fuera evidente para todos aquellos que lo mirasen. Comenzó entonces un singular debate en la cabeza del rey sobre quién debía ser el pintor encargado de llevar a cabo su programa iconográfico. A su vuelta a España, al tiempo que encargaba nuevos trabajos a Tiziano, Felipe II había nombrado pintor real a Gaspar Becerra en 1562. Becerra había nacido en Baeza en 1520. Formado como pintor y escultor, muy joven viajó a Italia, donde pudo trabajar con Vasari y estudiar la obra de Miguel Ángel. Para 1556 estaba de vuelta en España y en 1558 recibió el encargo del retablo mayor de la Catedral de Astorga, la obra más notable conservada de Becerra, y donde el artista demostró cómo había asimilado la lección miguelangelesca con ese gusto por la belleza ideal, que no naturalista, una belleza ideal que Felipe II encontró adecuada para ese mensaje claro que quería transmitir. Por ello, Gaspar Becerra fue llamado a Madrid y nombrado pintor real en 1562, estando entre sus primeros encargos la decoración de la nueva Torre Dorada del Alcázar de Madrid, diseñada por Juan Bautista de Toledo. Pero Becerra murió en 1568, poco después de la llegada del martirio de San Lorenzo pintado por Tiziano y que había supuesto el descarte del artista veneciano para el Escorial, lo que podría haber permitido la consolidación definitiva de Becerra. Fue entonces cuando el rey apostó por otro pintor español también formado en Italia, Juan Fernández Navarrete, el Mudo. Todo apunta a que Navarrete el Mudo, nacido en Logroño en 1538, era el hijo de una familia pudiente que, al descubrir la capacidad del joven, que en efecto era mudo, para el arte, le enviaron primero a educarse con el pintor jerónimo Fray Domingo de San Vicente y más tarde a la mismísima Roma, donde conoció el trabajo de Miguel Ángel. Este paso por Roma de los artistas españoles de mediados del siglo XVI, como Becerra o Navarrete entre otros, no ha de extrañarnos. Recordemos que para ese entonces el renacimiento de los papas se había consolidado como el arte propio de los príncipes católicos. Cualquier artista que buscara ese mecenazgo principesco había, sí o sí, de demostrar que dominaba el lenguaje renacentista. De regreso en España hacia 1565, Navarrete pintó un Bautismo de Cristo en el que demostró ese dominio de las formas miguelangelescas que tanto gustaban a Felipe II. Además, el vínculo de Navarrete con los jerónimos, fruto de su formación inicial, le abrió las puertas de El Escorial. De partida, Navarrete quedó haciendo trabajos menores bajo el mando de Gaspar Becerra, pero cuando Becerra murió en 1568, Navarrete se convirtió en el pintor real. Sin embargo, Felipe II dudó sobre la pertinencia de Navarrete para afrontar los grandes trabajos del Escorial, una actitud que no ha de sorprendernos, pues ya vimos, en algunas sierras de historias previas, cómo el rey también se pasó años dudando sobre el arquitecto que había de afrontar la construcción escorialense. Más aún, cuando había que encarar el desarrollo del retablo mayor de la iglesia del monasterio, un retablo cuyo diseño arquitectónico fue elaborado por Juan de Herrera, quien para 1573
ya tenía trazado el presbiterio con el gran altar al fondo y los cenotafios de Carlos V y Felipe II en las tribunas laterales. De modo que, aun contando con el trabajo de Navarrete, Felipe II, en 1576, comenzó a solicitar nuevas obras a los otros dos grandes pintores venecianos del momento, el Veronés y Tintoretto, dado que ya había descartado a Tiziano. Tintoretto recibió el encargo de una Adoración de los Pastores que no entregó hasta 1583. Al Veronés le pidió una Anunciación, una obra que llegaría al Escorial en 1584. De partida, el rey se sintió más atraído por las formas del Veronés, con un uso de la luz que permitía esa claridad en la iconografía que buscaba Felipe II. Solo que, mientras llegaban los cuadros de los venecianos, había muerto Navarrete en 1579. Felipe II se había quedado sin su pintor real. Quiso convencer al Veronés para que acudiese al Escorial, pero el veneciano declinó la oferta en 1584, lo que obligó al rey a buscar otra alternativa. En este periodo de búsqueda de un sustituto para Navarrete fue cuando Felipe II encargó una obra al Greco. Doménicos Theotokópulos, el Greco, había nacido en Creta en 1541, donde se formó como pintor de iconos, siguiendo la vieja tradición bizantina. En 1567, el Greco se instaló en Venecia, donde cambió su forma de pintar, adaptando las modas establecidas por Tiziano. En 1570, el Greco viajó a Roma con objeto de estudiar la obra de Miguel Ángel y donde entró al servicio del cardenal Farnesio, aunque terminó por ser expulsado de la corte de este en 1572. Fueron años difíciles para el pintor cretense, que decidió viajar a España, donde sabía que las obras del Escorial podían ser una buena oportunidad para los artistas que seguían las formas de Tiziano o de Miguel Ángel. Para 1577, el Greco ya estaba instalado en Toledo, donde llevó a cabo algunas obras religiosas en espera de poder ser presentado al rey Felipe II. Fue entonces cuando el Greco comenzó a desarrollar un estilo personal, partiendo de los modelos ideales de Miguel Ángel, pero siendo aún más antinatural. En 1579, por fin, el Greco pudo ofrecer sus servicios a Felipe II, de paso por Toledo para las fiestas del Corpus. El rey le encargó un Martirio de San Mauricio, que el Greco terminó en 1582. La obra no convenció a Felipe II, y el Greco quedó para siempre fuera del proyecto del Escorial, permaneciendo el resto de su vida con sus clientes toledanos. Tras el rechazo del Veronés que veíamos antes, fue en 1585 cuando Felipe II logró que otro artista italiano, Federico Zuccaro, aceptase su llamada para trabajar en el Escorial. Zuccaro nació cerca de Urbino hacia 1540. Con solo 11 años, llegó a Roma con objeto de formarse como pintor a la sombra de su hermano mayor, Taddeo. Para 1560 ya formaba parte del grupo de artistas que trabajaban para el Papa Pío IV en el Vaticano, a cuya cabeza estaba Miguel Ángel. Con todo, poco después Zuccaro se marchó a Venecia, donde conoció y colaboró con Palladio, para en 1565 partir a Florencia, donde trabajó a la sombra de Giorgio Vasari. En 1566, Zuccaro ya estaba de vuelta en Roma, donde hubo de hacerse cargo de los trabajos de su hermano Taddeo, quien acababa de morir, y en especial de los encargos del cardenal Farnesio. Pero en 1569, Zuccaro se enfrentó con su mecenas y tuvo que partir a la búsqueda de nuevos mercados. Esta disputa con el cardenal Farnesio, que el propio artista plasmó de forma irónica en el cuadro de la calumnia de Apeles, fue el primero de muchos desencuentros que Zuccaro tuvo con varios de sus clientes. Solo que, dada su buena mano, Zuccaro logró conseguir nuevos pedidos. En 1573 llegó a París para trabajar para el cardenal de Lorena, y en 1575 fue a Londres a trabajar para el Earl de Leicester, quien le encargó una serie de retratos que había de hacer, entre otros,
sobre las reinas Isabel I y María Estuardo. Desde Londres, Zúcaro regresó a Florencia tras conocer la muerte de Vasari y con la idea de terminar la decoración de la cúpula de la Catedral de Santa María de las Flores, un proyecto que concluyó en 1579. De Florencia, Zúcaro partió a Venecia, donde trabajó en el Palacio de los Dogos, hasta que el Papa Gregorio XIII le convenció para volver a Roma a trabajar en la Capilla Paulina, donde había de rematar las pinturas iniciadas por Miguel Ángel. Fue estando allí, en 1585, cuando Zúcaro recibió la solicitud de Felipe II para viajar a España a hacerse cargo de la decoración del Escorial. Que Zúcaro aceptase no ha de sorprendernos, pues hemos visto su gusto por viajar al servicio de los clientes más diversos. Pero, ¿por qué lo eligió Felipe II? Pues en esencia, por responder al modelo del artista de tradición miguelangelesca que ya habían representado Becerra y Navarrete. Podemos preguntarnos entonces, ¿por qué si Navarrete seguía ese patrón, Felipe II se empeñó en tantear la posibilidad de contratar al Tintoretto o al Veronés? Pero aquí, como decíamos antes, entramos en esas dudas artísticas que le asaltaban al rey con frecuencia. Sin embargo, Zúcaro tampoco terminó de convencer al monarca, posiblemente porque Felipe II estaba plenamente involucrado en la creación de sus artistas, dando no solo su opinión sobre cuestiones estéticas, sino en especial sobre el contenido de sus trabajos. De modo que Zúcaro solo permaneció en el Escorial entre 1586 y 1588, regresando después a Roma. Es más, algunos de sus cuadros hubieron de ser corregidos por sus sucesores, siguiendo las consignas del rey. Unos sucesores con los que ya contaba Felipe II, pues los artistas italianos habían seguido acudiendo a España, atraídos por las obras escurialenses. Quien llevaba más tiempo era Rómulo Cincinnato. Nacido en Florencia en 1540, se había formado en Roma, llegando a España en 1567. A partir de ese momento, compaginó sus estancias en el Escorial, donde trabajó sucesivamente para Becerra, el Bergamasco, Navarrete e incluso tasó la pintura del Greco, con otras obras que hizo por otras ciudades de España. Sin embargo, aunque Cincinnato siguió siendo un colaborador habitual en el Escorial hasta su muerte en 1597, no logró convertirse en el pintor principal. Ese puesto pudo haberlo ocupado Luca Cambiaso, artista de origen genovés, nacido en 1527 en el seno de una familia de pintores. Durante buena parte de su vida, trabajó en su Liguria natal, donde llegó a colaborar con el Bergamasco, aquel artista que dirigió las obras del Escorial entre la muerte de Juan Bautista de Toledo y el nombramiento de Juan de Herrera. Probablemente fue el Bergamasco quien le habló a Felipe II sobre Luca Cambiaso, quien comenzó a enviar sus obras a España a partir de 1570, hasta su traslado definitivo a este país en 1583. Pero si bien el rey le encargó varias obras en el monasterio, los frescos de la bóveda del coro es la más conocida, Cambiaso nunca llegó a convencer del todo a Felipe II, a lo que se añade que Cambiaso murió en 1585, con lo que ni siquiera llegó a competir con Zúcaro. Finalmente, el pintor elegido y que había de satisfacer todas las necesidades del rey fue Pellegrino Tibaldi. Nacido en la Lombardía en 1527, se formó como pintor y arquitecto junto a su padre, también artista. Tibaldi había sido uno de los arquitectos consultados sobre la traza de la iglesia del Escorial en 1571, en aquel tour que hizo el barón de Martirano, buscando confirmar el diseño de Juan Bautista de Toledo. Hicimos una sierra de historias al respecto. Tibaldi llegó a España en 1586, en un momento que Zúcaro estaba a cargo del programa iconográfico. Pero si Zúcaro pronto se enemistó con el rey, Tibaldi, por el contrario, logró el beneplácito de Felipe II, quien contó con él hasta rematar todo el proyecto artístico en 1593. Antes de abordar ese programa iconográfico, queremos hacer una reflexión sobre todos estos artistas que trabajaron en el Escorial,
de Gaspar Becerra a Tibaldi, pasando por Navarrete, Zúcaro, Cincinnato, Cambiaso. En la mayor parte de las ocasiones se les ha acusado de no ser más que epígonos de Miguel Ángel, sin realmente aportar nada a la historia del arte, más allá de un indudable manejo de la técnica pictórica. El artista opuesto a esta tendencia sería el Greco, el pintor rechazado por el rey, pero indudablemente creativo. Una creatividad que hace que, en el mundo contemporáneo, el Greco sea ampliamente reconocido, mientras todos aquellos seguidores de Miguel Ángel han quedado relegados a un segundo plano. Sin duda, la imagen del artista maldito sobrevuela aquí. Los Tibaldi lograron ajustarse al gusto de sus mecenas y gracias a eso tuvieron una vida exitosa. El Greco, por el contrario, se empecinó en crear su propio arte y lo pagó con una vida humilde. Pero este mito presenta un inconveniente. Zúcaro, que siguió al pie de la letra el modo miguelangelesco, también tuvo una vida dificultosa debido a su carácter. En realidad, no hay una relación directa entre creatividad y malditismo. Hay artistas que se ajustan al mercado de su tiempo y otros que lograrán ese éxito comercial mucho tiempo después. Por supuesto, hay artistas llevaderos y artistas con un carácter difícil. En ningún caso, el arte depende de las rarezas o la creatividad del artista, sino de los gustos que en cada momento dominen el mercado. En la segunda mitad del siglo XVI, en ese mercado de los príncipes católicos, mandaba un arte clásico, idealizado, nítido, que fuera capaz de transmitir un mensaje claro y bien estructurado, ese llamado arte tridentino, que parecía adecuarse a las necesidades de la contrarreforma católica, o quizás a los gustos personales de Felipe II, con un programa artístico-político que más que seguir los principios tridentinos, los del Concilio de Trento, aspiraba a convertirse en el modelo que habían de seguir todos aquellos príncipes que defendieran el catolicismo. ¿Cuál fue ese programa artístico-político establecido en el Escorial? De partida, había un eje fundamental que llevaba desde el exterior del monasterio hasta el altar mayor. Ese eje pasaba por debajo de la biblioteca, el recinto de los saberes humanos, para acceder al patio de los reyes, dedicado a los reyes bíblicos, cierto, pero que a su vez recordaba cómo los monarcas católicos eran necesarios en la salvaguarda de la verdadera fe. Del patio de los reyes se entraba al templo, donde esa mediación de los monarcas resultaba más evidente al colocar los cenotafios de Carlos V y Felipe II a cada lado del altar. Por fin, el retablo mayor, montado por Giacomo Trezzo. Un retablo que giraba en torno a dos obras clave. La custodia, en el centro del primer cuerpo, a modo de templo en miniatura, que había de albergar el cuerpo de Cristo en recuerdo de su sacrificio. Por encima, el cuadro del martirio de San Lorenzo, santo a quien se dedicaba todo el convento, y cuyo sacrificio humano quedaba en paralelo al sacrificio de Jesús. San Lorenzo había muerto en el siglo IV, cuando se negó a entregar las riquezas de la Iglesia al emperador romano, pues las había dado antes a los pobres. Es más, fue condenado por querer burlarse de Roma. Obviamente la Roma imperial, pero un juego de palabras al que Felipe II supo sacarle partido. La Roma imperial de la leyenda era el equivalente a la Roma de los papas ambiciosos, como Paulo IV o Pío V, y los mártires como San Lorenzo eran los verdaderos cristianos. En ese sentido, es importante hacer ver cómo, junto a los cuadros dedicados a la vida de Jesús hasta su ascensión y la asunción de la Virgen, que rodean al martirio de San Lorenzo, las esculturas que completan el conjunto, obra de Pompeo Leoni, son, en el cuerpo inferior, los padres de la Iglesia latina, y ya por encima, los apóstoles. La inserción de los padres de la Iglesia no es gratuita, en un momento que la Reforma protestante apelaba al valor único de los evangelios y rechazaba buena parte de la patrística medieval. Felipe II fue aún más lejos, pues en la capilla de los doctores al pie de la iglesia, donde se exhibe el Cristo en mármol blanco de Cellini, se colocaron los retratos de los padres de la Iglesia latina, pero también los de la Iglesia ortodoxa. Tampoco ha de sorprendernos. Esta combinación de la patrística latina y la oriental fue relativamente habitual en algunas iglesias católicas de esta mitad del siglo XVI, dentro de la lucha contra los protestantes.
este eje principal, que del saber humano de la biblioteca llevaba al sacrificio religioso del buen católico con la mediación de los buenos reyes, se completó con otros 3 programas iconográficos más específicos situados, respectivamente, dentro de la biblioteca, en la sala de las batallas y en el claustro del convento. A la sala de las batallas, inicialmente conocida como la Galería del Rey, ya le hemos dedicado un paseo por la sierra. Recordemos que fue una gran estancia habilitada dentro del palacio, situado al norte de la iglesia, y que era empleada para recibir a los embajadores. En sus paredes se pintaron una serie de victorias militares de las tropas españolas. La escena más larga fue la reproducción de la batalla de la Higueruela, triunfo obtenido por Juan II de Castilla sobre los musulmanes y que era una réplica de un lienzo que se hallaba en el Alcázar de Segovia. Otras batallas representadas son las de San Quintín o la conquista de las Islas Terceras y las Azores durante las campañas de anexión de Portugal. Lo interesante de todas estas pinturas es que frente al manifiesto interés demostrado por Felipe II en el resto del monasterio de alcanzar un cuidado estilo miguelangelesco, aquí las representaciones son menos idealizadas. En realidad, parecen el dibujo propio de un tebeo o un cómic, donde aparecen todos los personajes involucrados y las acciones que acometieron, donde prima la narración de los hechos de forma muy didáctica por encima de cualquier afán artístico. Porque, en efecto, eso era lo que se buscaba, poder impresionar con el relato de las batallas a esos diplomáticos que se acercaban hasta el Escorial. De esta manera, Felipe II demostró su capacidad para apostar por diferentes estilos pictóricos dependiendo del fin que buscase en cada caso. El Tiziano más fino para sus pinturas privadas, los seguidores de Miguel Ángel para la obra religiosa pública, su gusto por los flamencos y en concreto por el Bosco para sus reflexiones espirituales personales, o solicitar a los artistas renacentistas del Escorial que, para una obra en concreto, esta de la Sala de las Batallas, trabajaran con esos acabados más ingenuos. Porque estos frescos de la Sala de las Batallas los llevaron a cabo Nicolás Granello o Fabricio Castello, hijastro e hijo respectivamente del bergamasco, formados junto a su padre en las modas renacentistas, pero que en esta sala supieron ajustarse a las solicitudes del rey. Otra área con unos acabados muy específicos fue el claustro del convento, donde solo tendrían acceso los monjes del monasterio y, por tanto, donde era posible una iconografía religiosa más sutil que la que se ofrecía en la iglesia. Son 54 frescos, realizados en su mayoría por Tibaldi, aunque contó con el apoyo de otros artistas como Cincinnato. Se trata de la historia de la redención, que comienza con el nacimiento de la Virgen y concluye en el juicio final. Sería interesante detenerse en cada uno de estos frescos, donde se hizo un estudio que podemos denominar de arqueológico del mundo antiguo en el que vivió Jesús. Pero vamos a centrarnos al menos en las escenas vinculadas con Pilatos. La primera, cuando el gobernador romano se lava las manos y en el fondo claramente se ve el Panteón de Roma. La segunda es el Ecce Homo, cuando Pilatos presenta a Jesús ya agresivamente castigado frente a la muchedumbre de Jerusalén. De nuevo, no estamos en Jerusalén, pues al fondo se sigue viendo el Panteón. Podríamos pensar que Tibaldi, pensando en el Templo de Jerusalén, ha decidido representarlo como el Panteón. Probablemente no es así. Felipe II consideró que la mejor forma de representar la ciudad de los que condenaban a Cristo era mostrando a Roma. De nuevo, esa Roma de los papas ambiciosos que ponían en riesgo el catolicismo. Esa obsesión porque la Roma del siglo XVI era el lugar de condenación se vuelve a hacer evidente en el horizonte urbano que se ve tras el prendimiento de Cristo. Recordemos, Felipe II no ataca a la Iglesia Católica, él es su principal defensor, pero sí a los malos papas con los que él mismo ha tenido que enfrentarse. Obviamente, este tipo de sutilidades teológicas solo se las permitió de forma más evidente en el interior del convento, donde compartía con los jerónimos la necesidad de seguir peleando por una plena regeneración de la Iglesia Católica dentro de los Principios de Trento.
porque esa supeditación de todas las ideas, de todos los saberes, al triunfo de la verdadera Iglesia, quedó aún más claramente plasmado en la decoración de la biblioteca. Solo que la complejidad iconográfica de este espacio hemos de verlo en otra sierra de historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.